Mi esposa quería obligar a mis hijos a ser veganos sin importarle cómo impacta su salud. Nunca pensé que el mayor conflicto de mi matrimonio iba a ser un pedazo de queso derretido sobre una rebanada de pizza, y menos en el cumpleaños de mi hijo. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos años, me habría reído, habría pensado que exageraba, que una familia se rompe por infidelidades, por dinero, no por lo que hay en el plato. Me llamo Daniel, tengo 35 años, y llevo 10 años casado con Laura. Tenemos 2 hijos, Mateo, de 8 años, y Sofía, de 5. Hasta hace poco sentía que teníamos una vida bastante normal, una casa sencilla, trabajo estable, visitas a los abuelos los fines de semana y carne asada los domingos. Cuando conocí a Laura, la comida nunca fue un tema profundo entre nosotros. Ella prefería la pasta, yo los tacos, a veces pedíamos pizza, a veces ensalada, y ya comíamos de todo sin culpas ni discursos. Para mí, la comida era solo eso, comida. Algo que compartías con la gente, que querías alrededor de una mesa. Con los años llegaron los niños, primero Mateo, luego Sofía, y nuestras preocupaciones cambiaron a pañales, vacunas y tareas. Inventamos pequeñas tradiciones, viernes de película con palomitas, domingos con mis papás, donde mi papá se lucía con la carne asada y mi mamá llenaba la mesa de cosas caseras. Laura se veía contenta en esas reuniones, comía de todo, se reía, y yo pensaba que habíamos hecho las cosas bien. El cambio empezó de a poco, casi silencioso. Laura comenzó a ver documentales por las noches, mientras yo terminaba cosas del trabajo o me quedaba medio dormido en el sillón. Un día llegó y me dijo, muy seria, que quería comer mejor, que se sentía cansada, pesada, que había leído que dejar la carne podía ayudarla a tener más energía. Yo le dije que me parecía bien, que si eso la hacía sentirse mejor, la apoyaba, que incluso podía intentar seguirla algunos días, pero que contaba conmigo. En ese momento lo vi como una decisión personal, como cuando alguien decide dejar el refresco o tomar más agua. No hubo un anuncio dramático, fue una serie de detalles que, juntos, se volvieron imposibles de ignorar. De repente, la carne desapareció del carrito del súper y en su lugar aparecieron más verduras, legumbres, leches vegetales, productos que yo ni conocía. Luego empezaron los comentarios, que si la leche de vaca no era tan buena, que si los huevos no eran tan sanos, que si los yogures de los niños eran puro azúcar disfrazada. Al principio hasta me pareció positivo. Pensé que estábamos comiendo un poco más sano, que no estaba mal bajar la cantidad de frituras. Yo bromeaba con ella, le decía que se estaba volviendo muy hippie y ella se reía, me decía que no, que solo estaba despertando, que por fin estaba viendo cosas que antes elegía no ver. En esos momentos todavía veía la misma Laura de siempre, apasionada, intensa, pero amorosa, y creí que sería solo una fase más. No tenía idea, de verdad, de hasta dónde iba a llegar todo eso, ni de cómo esa palabra, vegana, iba a terminar en el centro de cada conversación, de cada comida y casi de cada lágrima en mi casa. El problema no fue que Laura dejara de comer productos de origen animal, yo podía vivir con eso. El problema empezó cuando esa decisión dejó de ser solo suya y se convirtió en una regla moral para todos en la casa. Primero desapareció la carne roja, luego el pollo, luego el pescado. En cuestión de semanas, nuestros platos se llenaron de lentejas, garbanzos, tofu, cosas que yo aprendí a tolerar. Algunas incluso me gustaron, pero que siempre venían acompañadas de una pequeña lección sobre no ser parte del daño. Laura empezó a seguir cuentas en redes sociales donde hablaban del veganismo como si fuera una misión. Videos de animales maltratados, estadísticas de contaminación, frases sobre empatía y despertar ante la verdad aparecían todo el tiempo. Yo sabía que había cosas horribles, pero sentía que, para ella, el mundo se dividía cada vez más entre quienes sabían y quienes seguían dormidos. Al principio, los niños no eran parte directa del tema. Ella decía que no quería imponerles nada, que solo les iría enseñando poco a poco, que cuando entendieran lo elegirían solos. Un día llegué del trabajo y encontré a Mateo y a Sofía en la sala, quietos, con cara seria, viendo un video en la televisión. Laura estaba sentada con ellos. Pausaba el video y les explicaba que todo eso ocurría para que la gente pudiera comerse una hamburguesa o un pedazo de queso. Les preguntaba si ellos querían ser parte de eso, si querían seguir ayudando a que los animales sufrieran. Mateo se encogía de hombros, Sofía la miraba con los ojos muy abiertos, y yo, desde la puerta, sentí que les estaban poniendo encima un peso que no sabían manejar. Esa noche, en la cena, Laura puso sobre la mesa platos totalmente veganos, y antes de que los niños tomaran el tenedor, anunció que, a partir de ese día, en casa, ya no se iba a comer nada que viniera de un animal. Les dijo que, si comían carne, huevos o queso, estarían apoyando el sufrimiento que acababan de ver, que no era solo comida, que era una decisión ética. Mateo se quedó callado. Sofía preguntó, muy bajito, si eso significaba que ella era mala por haber comido nuggets en la escuela. Laura se apresuró a decirle que no era mala, que solo estaba desinformada, que ahora ya sabía la verdad y podía actuar diferente. La palabra mala no salió de su boca, pero la idea se quedó flotando sobre la mesa. Yo intenté relajar el ambiente, hice un comentario sobre lo bien que olía la comida, pero nadie se rió. Esa noche, cuando los niños ya dormían, le dije a Laura que entendía lo que quería lograr, pero que me preocupaba la forma. Le pregunté si de verdad era necesario mostrarles videos tan fuertes, si no podían aprender lo mismo de una manera más suave. Ella respondió que era mejor que conocieran la realidad, que cerrar los ojos era exactamente lo que hacíamos cada vez que comíamos carne. Con el paso de las semanas, las nuevas reglas se volvieron rígidas. Los desayunos dejaron de tener huevo, los refrigerios ya no incluían yogur ni queso. Y si los niños preguntaban por ellos, Laura les recordaba con voz tranquila que eso venía del sufrimiento de un animal. Una tarde, Mateo llegó de la escuela y me contó, en voz bajita, que había cambiado su lonche con un compañero para poder comerse un pedazo de queso. Me preguntó si creía que su mamá se iba a enojar si se enteraba. Y ahí entendí que ya no estábamos hablando solo de nutrición, sino de culpa, de miedo, de secretos. Volví a hablar con Laura. Le expliqué que los niños estaban empezando a esconder lo que comían, que se sentían malos cuando probaban algo que no entraba en la lista aceptada. Ella dijo que exageraba, que solo los estaba sensibilizando, que era normal que al principio se sintieran raros, pero que luego se sentirían orgullosos de hacer lo correcto. Mientras más tiempo pasaba en grupos y foros veganos, más radical se volvía su lenguaje en casa. Empezó a usar palabras como cómplice, explotación, crueldad delante de los niños como si fueran términos cotidianos, y cada vez que alguien de la familia mencionaba una comida normal, soltaba un comentario sobre seguir dormido mientras otros sufrían. La tensión en la casa ya se podía cortar con cuchillo. Los niños dejaron de hablar de la comida que veían en la escuela o en las fiestas, como si incluso mencionar una hamburguesa fuera peligroso. Y así fue como llegamos al siguiente punto de quiebre, el día en que una visita aparentemente
inocente a casa de mis papás, y una carne asada de domingo. Terminaron por encender una mecha que ya llevaba meses lista para explotar. El problema con mi familia no empezó con un grito, empezó con una carne asada. Ese domingo fui a recoger a los niños a casa de mis papás, como casi siempre. Mi papá estaba apagando el asador. Mi mamá limpiaba la mesa, y Mateo corrió hacia mí con una sonrisa enorme. Me abrazó y me dijo que el abuelo hacía la mejor carne del mundo. Sofía añadió que también había comido salchicha y un queso que se derretía, según ella, como nube, en otro momento. Yo solo habría sonreído, les habría revolcado el cabello y le habría agradecido a mis papás por consentirlos, pero mientras los escuchaba, sentí un nudo en el estómago porque sabía que para Laura esas frases no iban a sonar bonitas, iban a sonar a traición. En el coche, de regreso, Mateo hablaba del humo y del olor, de cómo el abuelo le enseñó a voltear la carne en el asador. Sofía decía que quería ir todos los domingos, que nunca había comido algo tan rico. Yo los veía por el retrovisor, felices. Y al mismo tiempo imaginaba la cara de Laura al oír la palabra carne en boca de sus hijos. Cuando llegamos, Laura estaba en la sala, doblando una cobija. Mamá, el abuelo hizo carne asada, dijo Mateo, todavía emocionado, fue la mejor comida del mundo. Yo comí salchicha y queso, agregó Sofía. Orgullosa, vi como la expresión de Laura se endurecía. Dejó la cobija sobre el sillón, y preguntó muy despacio, marcando cada palabra como si necesitara confirmarlo. ¿Comieron carne, salchicha y queso también? La emoción se les borró de la cara en un segundo. Mateo bajó la cabeza, Sofía dio medio paso hacia atrás. Como si de pronto recordaran que eso no estaba dentro de las reglas, solo. Fue, mamá, dijo Mateo, con la voz mucho más baja, el abuelo nos sirvió y estaba muy rico. Laura volteó a verme, clavando sus ojos en los míos. ¿Y tú qué hiciste, Daniel? Preguntó, ¿les explicaste lo que estaban comiendo o nada más los dejaste participar como si nada? Laura. Estaban con sus papás, respondí, intentando mantener la calma, estaban contentos. No voy a revisar cada bocado cuando están allá. Ella respiró hondo, pero su voz salió llena de enojo. Lo que hicieron hoy, dijo, fue apoyar el maltrato de animales. Comer cuerpos de seres que sufren. ¿Y tú lo ves normal? Mateo dio un pequeño brinco al oír la palabra cuerpos. Sofía me apretó la mano y sentí como la casa se encogía alrededor de nosotros. Los mandé a su cuarto, les dije que se pusieran la pijama, que luego subía con ellos, solo quería sacarlos de ahí cuando se fueron. Cerré la puerta de la sala, no puedes hablarles así por lo que comen, le dije, despacio, son niños, aceptaron un plato del abuelo, no cometieron un crimen. Claro que lo cometieron, respondió, tus papás son maltratadores de animales, y tú lo sabes. Me ardió la cara cuando la escuché decir eso, no porque mis papás fueran perfectos, sino porque hasta hace un año ella misma se sentaba feliz a comer en esa mesa, con la misma carne y el mismo queso. No los vuelvas a llamar así, contesté, sabes que quieren a los niños, que te quieren a ti, no son monstruos, para mí, quien sigue alimentándose del sufrimiento de otros, lo es, dijo. Fría, y si tú no lo ves, es porque sigues igual de dormido que ellos. Después de esa frase, se encerró en la habitación. Yo me quedé en la sala, mirando los pedacitos de discusión flotando en el aire, sintiendo que algo se había roto entre mi esposa y mi familia. Algo que no sabía cómo pegar de nuevo. Un par de horas después, mi celular sonó, era mi mamá, casi llorando, preguntando si de verdad íbamos a dejar de llevar a los niños porque ella les había dado carne. Ahí me enteré de los mensajes que Laura había mandado. Había escrito un texto en el grupo familiar y otro directo a mis papás. Les decía que, desde ese día, quedaba terminantemente prohibido darles a los niños cualquier producto de origen animal, que hacerlo sería una falta de respeto a sus creencias, y que tomaría medidas si no lo cumplían. Mientras mi mamá hablaba, yo solo podía pensar en que ni siquiera me habían preguntado nada antes de declararle esa guerra a mi familia. Era como si Laura hubiera decidido hablar en nombre de los cuatro, usando a mis hijos y mi apellido, sin siquiera mirarme a la cara. Esa noche, cuando entré a la habitación, Laura estaba viendo el celular. Le pregunté por qué había mandado esos mensajes sin hablar conmigo. Porque alguien tenía que poner límites. Dijo, si tú no lo haces, lo hago yo. No voy a permitir que conviertan a mis hijos en cómplices de crueldad. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10. Esto ya no es solo tu alimentación, Laura, le dije. Está afectando a todos. También soy su padre. Necesitamos ayuda de alguien que sepa, de un pediatra, de un nutriólogo. Alguien que nos diga si lo que estamos haciendo con los niños es seguro. ¿Ayuda de quién? Preguntó con burla. ¿De doctores y nutriólogos vendidos a la industria láctea y cárnica? Ya sé lo que van a decir. No todos son así, insistí. Yo no quiero pelear contigo. Quiero estar seguro de que Mateo y Sofía están bien. Nada más eso, ella negó con la cabeza, muy segura de sí misma. Lo que los va a enfermar, contestó, es seguir metiendo productos animales a su cuerpo. No quitarlos. No necesito un doctor para saberlo. Me quedé en silencio, mirándola, sintiendo que hablábamos idiomas diferentes, que ya no estaba discutiendo con la mujer con la que me casé, sino con un discurso aprendido de memoria. Esa noche casi no dormí, me quedé dando vueltas a la idea de que, si yo no hacía nada, mis hijos iban a seguir atrapados en medio de esa guerra, y aunque sabía que a Laura no le iba a gustar, ahí fue cuando tomé una decisión, buscaría la opinión de un pediatra por mi cuenta, y dejaría que fuera la medicina, y no los videos de internet, la que me dijera que era lo mejor para ellos. Llamé al pediatra de siempre y pedí una cita para los dos. Le conté, por encima, que habíamos quitado casi todos los productos de origen animal, que veía a los niños más cansados y más flacos, y que necesitaba saber si eso era normal. El día de la consulta, le dije a Laura que saldría antes del trabajo y que pasaría por los niños a la escuela. No le dije que íbamos al doctor, porque sabía que no lo permitiría. En el consultorio, el pediatra los revisó con calma, los midió, los pesó, revisó sus ojos y su piel, les preguntó qué comían, si se cansaban, si les dolía la cabeza. Yo completé lo que ellos no sabían explicar, que en casa casi todo era vegano, que no consumían leche, ni huevos, ni carne, y que aún así los veía más débiles. Me dijo que una dieta vegana en niños podía funcionar, sí, pero que no se hacía al azar. Había que planificar, suplementar, hacer análisis, ajustar. En el caso de Mateo y Sofía, recomendaba reintroducir algunos alimentos, vigilar el hierro y ciertas vitaminas, y no llevarlos a cambios tan extremos sin supervisión. Salí con una hoja llena de indicaciones y con la sensación de que, por primera vez en meses, alguien ponía números y datos a lo que yo sentía en el estómago. También salí con miedo porque ya podía ver esa misma hoja convertida en confeti en la mesa de la cocina. Cuando llegamos a casa, Laura estaba en la cocina. Vio la bolsita del consultorio y su cara cambió.
¿De dónde vienen?, preguntó, sin rodeos. Por un momento pensé en inventar algo, pero estaba cansado de esconderlo todo. Los llevé con el pediatra, dije. Quería que los revisara, que nos dijera si todo está bien con tantos cambios. Laura se acercó, me quitó la hoja de las manos y la leyó rápido. ¿Los llevaste sin decirme nada? Su voz era baja, pero helada. ¿Decidiste tú solo qué hacer con mis hijos? Nuestros hijos, corregí. Y sí, decidí porque estoy preocupado. Yo no soy doctor. Ella apretó el papel como si quisiera estrangularlo. La famosa opinión profesional, dijo. De alguien que vive de vender carne, leche y huevos. ¿De verdad crees que va a recomendar otra cosa? Intenté explicarle que la hoja no decía denles carne y ya, que hablaba de suplementos, de análisis, de puntos medios. No me dejó terminar, rompió el papel delante de mí y dejó caer los pedazos sobre la mesa. No voy a dejar que la industria cárnica entre a mi casa por medio de ti, dijo. Si tú quieres seguir dormido, perfecto, pero a mis hijos no los vas a arrastrar contigo. Esa noche volví al sofá, con la sensación de que ya no discutíamos sobre comida, sino sobre en qué realidad queríamos que vivieran nuestros hijos. Después de eso, Laura subió el nivel de control. Empezó a revisar las mochilas todos los días, a la salida y a la llegada. Abría loncheras, buscaba envolturas, preguntaba qué les habían dado, qué habían compartido. Si encontraba algo que no encajaba con sus reglas, no gritaba, pero soltaba frases que pesaban. Pensé que ya habías entendido, le decía a Mateo. Pero parece que todavía te cuesta pensar en los animales, Mateo, que antes me contaba todo, empezó a callarse. Sofía, que pedía dulce sin miedo, ahora susurraba, ¿esto tiene cosas de vaca? Antes de morder algo. La comida se volvió un tema del que solo hablaban conmigo, en voz baja, como si fuera algo vergonzoso. El golpe más fuerte llegó en la fiesta de cumpleaños de un primo. Había globos, música, pastel y una mesa llena de hot dogs. Vi a mi papá servirle uno a Mateo, pan, salchicha, un poco de salsa. Pensé en detenerlo, pero también vi la cara de mi hijo al recibir el plato, una mezcla de ilusión y miedo. Se lo comió rápido, casi escondido entre otros niños, como si comerlo a la vista fuera peligroso. No dije nada. Por una vez, solo quise dejarlo ser un niño más en una fiesta. Pero, de alguna manera, Laura se enteró. Esa noche llamó a Mateo a su cuarto. Yo me quedé en el pasillo, con el estómago hecho nudo. ¿Es cierto que comiste un hot dog?, le preguntó. Sí, respondió él. El abuelo me sirvió. Laura no le gritó. No le habló fuerte, pero le quitó la tablet, las caricaturas, los juegos. Y le dijo que estaba castigado por ser cruel con los animales. Esa noche se acostó abrazando su peluche y me dijo, casi sin voz, que no quería volver a decepcionar a su mamá. Sofía, al escucharlo, dejó también de hablar de la comida de las fiestas, como si fuera algo peligroso. Ahí entendí que ya no estábamos educando, estábamos asustando. Mis hijos no guardaban silencio por convicción, sino por miedo. Y yo, viéndolos así, supe que en algún momento iba a tener que elegir entre seguir evitando conflictos con Laura o empezar a evitar que los conflictos se siguieran librando dentro de ellos. Esa elección, la de no hacer nada para no pelear, se empezó a notar en cada rincón de la casa. Los niños hablaban menos en la mesa, comían mirando al plato, como si cada bocado fuera un examen que podían reprobar. Laura parecía siempre a la defensiva, lista para corregir, para recordarles que no eran como los demás, que ellos sí sabían la verdad. Yo me movía en silencio entre todos, tratando de apagar incendios con chistes torpes y cambios de tema, sin conseguir realmente nada. Poco a poco, la casa dejó de sentirse como un lugar seguro. Si Mateo mencionaba algo que había comido en la escuela, de inmediato se tensaba el aire. Si Sofía señalaba un anuncio de helado en la televisión, Laura hacía un comentario sobre la explotación, y el brillo en los ojos de mi hija se apagaba. Pasé varias noches en el sofá, no siempre por una pelea concreta, sino por el cansancio de discutir lo mismo una y otra vez. Yo pedía equilibrio, pedía consultar a un profesional. Y Laura respondía que el mundo estaba construido para proteger los intereses de ciertas industrias, que nadie nos iba a decir la verdad excepto quienes ella seguía en internet. En medio de todo eso, llegó el cumpleaños de Mateo. Para mí, los cumpleaños de los niños siempre habían sido sagrados. No importaba que tan cansado estuviera, siempre intentábamos hacer algo especial, aunque fuera sencillo. Ese año, Mateo me pidió una sola cosa, una tan pequeña que me rompió el corazón una noche. Cuando lo estaba arropando, me susurró como si estuviera confesando un delito. Papá, ¿crees que en mi cumpleaños podamos comer pizza de verdad? ¿Cómo que de verdad?, le pregunté, aunque ya sabía a qué se refería. De la que tiene queso, dijo, sin atreverse a decirlo muy fuerte. De la que comíamos antes. Me quedé ahí, mirándolo, con la luz de su lámpara reflejada en sus ojos. Era solo un niño que quería una pizza con queso en su cumpleaños. No estaba pidiendo nada más. Le acaricié el cabello y le dije que vería qué podía hacer, que no le prometía nada, pero que intentaría que fuera un día feliz. Sentí que esa frase, intentar que fuera un día feliz, ya decía mucho de en que se había convertido nuestra vida. Los días previos al cumpleaños, Laura estaba concentrada en organizar una pequeña reunión en casa, algo íntimo. Quería preparar ella misma la comida. Habló de hacer una pizza casera con queso vegano, con ingredientes que ella consideraba limpios. Yo asentía, pero por dentro sentía como se abría una grieta, la que separaba lo que ella consideraba correcto y lo que nuestro hijo deseaba en silencio. Terminé haciendo lo que pensé que era un punto medio. Decidí que habría dos pizzas, una vegana, hecha y pensada para Laura, y otra normal, con queso, para los niños y para mí. En mi cabeza, sonaba razonable, cada quien tendría opción, nadie quedaría excluido. El día del cumpleaños llegó con globos, serpentinas y la risa nerviosa de Mateo. Invitamos a un par de amiguitos de la escuela. Mis papás y mi hermana pasaron un rato. Trajeron regalos sencillos, pero llenos de cariño. Laura se veía tensa, pero estaba cumpliendo. Acomodaba vasos, servilletas, tenía esa sonrisa apretada que usa cuando quiere demostrar que todo está bajo control. Esperé a que los invitados estuvieran distraídos en la sala, casi como si estuviera haciendo algo ilegal. Hice la llamada a la pizzería. Pedí una pizza grande de queso y otra con queso vegano y verduras. Le pedí al repartidor que, por favor, tocara discretamente, como si estuviera comprando algo prohibido. Cuando llegó la moto, Mateo me miró desde el pasillo con los ojos muy abiertos. Yo le guiñé un ojo, intentando transmitirle que todo iba a estar bien, que ese era su regalo secreto. Puse las cajas sobre la barra de la cocina.
tratando de que Laura no viera las etiquetas de inmediato. Abrí primero la pizza vegana y la dejé a la vista, cortada, lista. La otra la dejé un poco más atrás, con la caja apenas abierta. El olor del queso caliente llenando el aire como un recuerdo. No tuve tanta suerte. Laura entró a la cocina justo en el momento en que Mateo se asomaba para ver la pizza de verdad. Sus ojos fueron directo a la caja más alejada, luego a la etiqueta, luego a mí. ¿Qué es eso?, preguntó con la voz en un tono que ya conocía demasiado bien. Tragué saliva. Es una pizza normal, dije, para los niños, para mí. También pedí la vegana, está ahí. Pensé que así todos estaríamos cómodos. Su mirada pasó de mí a Mateo, de Mateo a la pizza, de la pizza de vuelta a mí. Sentí como los segundos se estiraban, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del impacto. ¿Cómodos?, repitió. ¿Te parece cómodo sabotear todo lo que he construido este año? ¿Te parece cómodo adoctrinar a mis hijos para que sigan viendo el sufrimiento como algo normal? Escuché pasos detrás de ella. Algunos invitados se habían acercado, curiosos por el tono de su voz. Mateo estaba ahí, a pocos pasos, con la emoción congelada en la cara. Intenté tranquilizarla, hablar bajo, recordarle que era el cumpleaños de nuestro hijo, que podíamos discutirlo después, pero era como si la palabra después hubiera desaparecido de su vocabulario. Hoy es justo cuando tengo que decirlo, levantó un poco más la voz, porque hoy es cuando tú decidiste traicionarme en la cara de todos, y convertir a mi propio hijo en alguien que celebra la crueldad. Mateo dio un paso atrás, como si ese mi propio hijo lo hubiera separado de ella. Sofía apareció detrás, agarrando la mano de mi mamá, que miraba la escena con una mezcla de incredulidad y dolor. Yo repetía, casi en automático, que no se trataba de traición, que solo quería que el niño disfrutara su cumpleaños, que había espacio para las dos opciones. Nada de eso la alcanzaba. ¿Te parece que disfruten mientras otros sufren?, insistía. Claro, tú creciste así, ¿no? Con carne asada, con queso, con leche. Nunca te cuestionaste nada, y ahora quieres que ellos sigan igual. En algún punto, dejó de hablarme a mí y empezó a hablarle a Mateo. Directamente, estoy muy decepcionada de ti, le dijo. Pensé que entendías, que te importaba lo que les pasa a los animales, pero parece que solo piensas en lo que quieres comer. La cara de mi hijo se desmoronó. No lloraba por la pizza, no lloraba porque no pudiera probarla. Lloraba porque su mamá, en voz alta, delante de todos, acababa de decirle que estaba decepcionada de él, el día de su cumpleaños. Yo sentí algo romperse dentro de mí, una cuerda que había estado aguantando meses de tensión. Respiré hondo, tomé la caja de pizza normal y la cerré. Suaca Bol, dije, con la voz temblando, pero firme. No frente a ellos, no hoy. Le pedí a todos que regresaran a la sala. Puse música, intenté reconducir el cumpleaños como si nada hubiera pasado. Pero claro que había pasado. Mateo sopló las velas con los ojos enrojecidos. Sofía se pegó a mí todo el tiempo, como si tuviera miedo de que nos separaran. Esa noche, cuando todos se fueron, cuando los niños por fin se quedaron dormidos, salió el otro lado de la explosión, el que ya no se da en público, el que solo ven las paredes y el sillón donde volvería a dormir. Y yo ya sabía, con una claridad dolorosa, que ese día no había sido solo un conflicto por una pizza. Había sido la prueba, la más cruel, de que mis hijos estaban en medio de una guerra que no habían elegido. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, viendo los globos medio desinflados en la sala y la caja de pizza fría sobre la barra. Pensé en lo sencillo que habían sido otros cumpleaños, pastel, piñata, familia reunida, y en cómo ahora todo se había llenado de reglas y culpas. Por primera vez lo vi claro. Si yo seguía callado, mis hijos iban a asociar sus antojos normales con la idea de que eran una decepción para su propia madre. Los días después del cumpleaños fueron raros, pesados, como si todos camináramos sobre vidrios rotos. Laura y yo casi no hablábamos, nos limitábamos a cumplir la rutina, llevar a los niños, trabajar, regresar, cenar, pero el silencio ocupaba los espacios donde antes había chistes y pequeñas anécdotas del día. Mateo evitaba mirarla cuando se sentaban a la mesa, Sofía se pegaba a mí todo el tiempo, como si temiera que cualquiera de nosotros desapareciera de un momento a otro. Yo no podía sacarme de la cabeza su cara, llorando frente al pastel, mientras escuchaba a su mamá decir que estaba decepcionada de él. Cada vez que recordaba esa escena, me invadía una mezcla de culpa, por no haber protegido mejor a mis hijos, y de rabia, por haber permitido que las ideas de Laura llegaran a ese punto un par de días después. Laura me pidió que imprimiera unos documentos desde su computadora. Me dio el nombre de un archivo, pero al abrir el escritorio vi una carpeta con varios documentos que tenían en el título el nombre de la escuela de los niños. No puedo decir que fui un santo, la curiosidad me ganó. Abrí uno de los documentos, era un borrador de correo dirigido a la dirección y al encargado del comedor. Laura exigía, en un tono casi agresivo, que a Mateo y a Sofía no se les ofreciera bajo ninguna circunstancia alimentos de origen animal, ni en el comedor ni en fiestas escolares. Escribía que darles carne, huevos o leche sería una falta de respeto a sus creencias y hablaba de normalizar el maltrato frente a ellos. En otro borrador aseguraba que, si no respetaban esas condiciones, consideraría acciones legales por no proteger la integridad ética de sus hijos. No estaban enviados todavía, pero el solo hecho de que estuvieran escritos me hizo sentir un frío en el estómago. Seguí revisando, ya con las manos temblando. Había correos casi listos para la maestra de Mateo, para la de Sofía, para la responsable de la tienda escolar. En todos, Laura hablaba en plural, como si yo estuviera de acuerdo con todo, como si fuera una decisión tomada por nosotros, cuando ni siquiera se había sentado a comentármelo. Cerré los archivos, intentando procesar lo que acababa de leer, y justo en ese momento apareció una notificación de mensajes en la pantalla. Era de un grupo de chat llamado algo así como Veganas Despiertas, nombre que ya me daba una idea de lo que iba a encontrar. Abrí la conversación. Ahí estaba yo, convertido en un personaje más de sus relatos. Laura contaba que yo era un maltratador pasivo, que seguía financiando la industria cárnica, que saboteaba su labor con los niños, que me negaba a desaprender lo que según ella nos habían enseñado desde chicos. Describía la visita al pediatra como una traición, como si hubiera llevado a los niños a un lugar peligroso, y en cada mensaje parecía más indignada conmigo que preocupada por ellos. Lo que más me dolió no fueron las etiquetas, sino la manera en que me borraba como padre. En ese grupo, Mateo y Sofía eran sus hijos, su proyecto, su misión, y yo aparecía apenas como un estorbo que había que sortear. Cerré la computadora y me quedé unos minutos sentado, mirando la pared. Sentí rabia, sí, pero sobre todo una tristeza muy pesada, como si hubiera perdido a mi compañera de vida y en su lugar viviera alguien que solo veía el mundo a través del filtro de una causa. Esa misma tarde, llevé a los niños a casa de mis papás. Los dejé jugando en el patio y me quedé en la cocina contándoles todo, sin avisarlo.
Les hablé de la cena de la carne asada, de los castigos por la comida, del cumpleaños, de los borradores de correos, del grupo de chat. Mi mamá lloró en silencio mientras servía café. Mi papá apretaba la taza con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Yo respeto que ella haya cambiado su forma de comer, me dijo él, pero esto ya no es comida, hijo, es control. No puedes dejar que siga así con los niños. Yo ya lo sabía, pero necesitaba oírlo. También les confesé mi miedo más grande, que Laura cumpliera su amenaza de irse con ellos, de desaparecer un día y dejarme con una recámara vacía. Mi mamá me tomó la mano, como cuando era niño. Si llegara a pasar algo así, me dijo, no vas a estar solo. Pero antes de imaginar lo peor, habla, pon límites, deja claro que vas a aceptar y que no. Esa noche regresé a casa decidido a hacerlo. Ver a Mateo y a Sofía dormir, cada uno con su peluche, ajenos al torbellino que habíamos creado alrededor de ellos. Terminó de darme el empujón que me faltaba. Esperé a que cerraran los ojos. Apagué las luces del pasillo y le pedí a Laura que bajara a la sala. Ella llegó con los brazos cruzados, el ceño fruncido, como si ya supiera que no iba a gustarle lo que yo tenía que decir. Necesitamos hablarle, empecé, tratando de que la voz no me temblara. Y esta vez no voy a dejar el tema a medias. Si vas a decirme que exagere otra vez, respondió. Cansada, llames el discurso, negué, no. No es que exageres, es que lo que estás haciendo les está haciendo daño, dije. Y no voy a seguir mirando hacia otro lado. Le expliqué con ejemplos concretos. Como los niños habían empezado a tener miedo de decir que comían. Como Mateo asociaba sus gustos con la idea de decepcionarla. Como Sofía preguntaba todo el tiempo si algo tenía cosas de vaca como si fuera veneno. Le recordé que un médico, uno que conocía a los niños desde bebés, nos había recomendado un plan más equilibrado con suplementos y, por ahora, con algunos alimentos reintroducidos. No voy a obedecer a doctores vendidos, respondió de inmediato. Ya sabes lo que pienso. Respiré hondo. No te pido que dejes de ser vegana, dije, ni que cambies lo que tú comes. Te pido que, con los niños, dejemos de usar el miedo y el castigo como herramienta, y que sigamos las indicaciones del pediatra. A partir de ahora, eso es lo que yo voy a hacer como padre. Se rió, una risa corta, sin humor. ¿Y quién decidió que tus decisiones valen más que las mías? Preguntó. Nadie, le contesté. Solo sé que, cuando tus decisiones les quitan salud y tranquilidad, tengo la obligación de decir basta. Hubo un silencio tenso. La vi morderse el labio, contenerse. ¿Sabes qué él dijo al final? Si tanto te molesta como educo a mis hijos, hagámoslo fácil, o todos somos veganos, o yo me voy de esta casa con ellos. Ahí estaba, claro, el ultimátum que llevaba meses insinuando. Me temblaron las manos, pero no bajé la mirada. Si tú decides irte, dije despacio, no voy a detenerte, es tu decisión, pero no te vas a llevar a los niños sin una orden de un juez. Su expresión cambió al instante. ¿Me estás amenazando con quitarme a mis hijos? Susurró. No respondí. Te estoy diciendo que tú tampoco me los vas a quitar a mí. Los dos somos sus padres, y si esto llega a ese extremo, alguien más tendrá que decidir qué es lo mejor para ellos. Laura empezó a caminar de un lado a otro, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Solo quiero que crezcan con empatía, él dijo. Al fin, yo también contesté, pero la empatía no puede construirse a base de miedo. Si de verdad quieres que sean empáticos con los animales, también tienes que ser empática con ellos. Se quedó callada un buen rato. ¿Y qué propones entonces? Preguntó, rendida. Le repetí lo que el pediatra había sugerido. Mantener en casa muchas opciones veganas, cocinar como a ella le gustaba la mayoría del tiempo, pero permitir que, con los abuelos, en fiestas, en eventos, los niños pudieran comer otras cosas sin que eso se convirtiera en un drama. Le propuse hacer análisis, acudir con un nutriólogo, seguir un plan serio, no uno armado con videos de internet. Al final, se sentó en el sillón, miró un punto fijo de la pared y murmuró, está bien, vamos a hacer algo para que luego no digas que no escucho. Pedimos una cita con el pediatra y con un nutriólogo. Vamos los cuatro y que me digan lo que te han dicho a ti. A ver si tienen el valor de sostenerlo frente a mí. Pero te lo advierto, no voy a cambiar solo porque lo diga alguien con bata. Cuando terminó de hablar, la sala se quedó en silencio. Yo seguía con el corazón acelerado, pero también sentí algo parecido a un respiro, como si al fin hubiéramos dejado de empujarnos contra la misma pared y se hubiera abierto, aunque fuera mínima, una rendija para salir. No era un acuerdo perfecto, ni mucho menos una reconciliación, pero al menos ya no sería solo mi palabra contra la suya. Habría un tercero en medio, alguien que conocía a nuestros hijos y que podría mostrarle lo que yo ya no lograba que escuchara. Esa noche me acosté en el sofá de siempre, pero dormí distinto. Seguía con miedo a que la cita terminara en otra pelea, pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba haciendo algo más que apagar fuegos. Estaba trazando una línea clara para proteger a Mateo y a Sofía, aunque eso significara aceptar que mi matrimonio ya no era el lugar tranquilo que yo había creído construir. La cita con el pediatra y el nutriólogo llegó más rápido de lo que yo hubiera querido, y más lento de lo que necesitábamos. Es impresionante cómo una simple fecha en el calendario puede sentirse como una sentencia, o como una oportunidad de rescate. Ese día, llevé a Mateo y a Sofía de la mano. Laura caminaba unos pasos adelante, con la espalda muy recta, como si fuera un juicio. El pediatra nos recibió con la misma sonrisa cansada de siempre, la misma con la que nos vio llegar nerviosos con fiebre y tos cuando eran bebés. Nos sentamos los cuatro, y él empezó con preguntas sencillas, cómo se sentían, si se cansaban en educación física, si les dolía la cabeza. Mateo dijo que a veces se mareaba después de correr. Sofía contó que subía las escaleras de la escuela muy cansada, pero que no quería decir nada porque pensaba que era normal. El nutriólogo tomó nota de todo, que desayunaban, que llevaban de lonche, que cenaban. Laura respondía segura, casi orgullosa, de que en casa casi todo era vegetal, que no había leche, ni huevos, ni cosas procesadas. Cuando terminaron de escucharla, el pediatra habló despacio, con ese tono que usa para dar noticias delicadas. Dijo que una alimentación basada en plantas podía ser muy buena, que ellos no estaban ahí para atacar el veganismo, pero que, en el caso de nuestros hijos, el cambio había sido brusco, sin planificación, y ya se veía reflejado en su energía y en las gráficas de crecimiento. Nos mostró cómo Mateo había bajado de percentil en peso, como Sofía estaba algo baja en resistencia, y habló de análisis que ya mostraban señales de alerta.
sensata. Laura cruzó los brazos a la defensiva. Entonces, ¿qué? ¿Por querer que coman mejor los estoy enfermando? Preguntó. El nutriólogo intervino, con calma. Lo que decimos, le explicó, es que un cambio tan grande, hecho de golpe y sin supervisión, puede tener consecuencias. Con una buena planificación, suplementos y algunos ajustes pueden estar muy bien, pero ahora mismo necesitamos reforzar, no seguir quitando cosas. Hablaron de hierro, vitaminas, proteína, grasas saludables. Dijeron que, por ahora, lo ideal era reintroducir poco a poco ciertos alimentos, o, si eso le resultaba imposible, asegurar una suplementación estricta y una variedad muy amplia de legumbres y cereales. Luego el pediatra tocó el tema que a mí más me dolía, la parte emocional. Comentó con cuidado que los niños le habían dicho que tenían miedo de decepcionar a su mamá si comían algo prohibido, que asociaban ciertos alimentos con la idea de ser malos. La culpa en esa edad deja huellas profundas, le añadió. No solo hacia los animales, también hacia ellos mismos. Laura se quedó callada unos segundos. Luego dijo que los niños exageraban, que ella solo quería enseñarles empatía. El pediatra asintió, pero repitió con firmeza que el miedo no era la vía. Salimos con un plan escrito, análisis, suplementos y un esquema de comidas más equilibrado. Laura guardó los papeles en su bolso, esta vez sin romperlos, pero con la mandíbula apretada. El camino de regreso fue silencioso. Yo manejaba pensando que ese sobre era, al mismo tiempo, una tabla de salvación y una bomba de tiempo. Ya en casa, dejamos a los niños viendo caricaturas y nos sentamos en la mesa. Laura extendió los papeles como si fueran un contrato que no había querido firmar. No me gustó cómo me hicieron sentir, dijo. Como si fuera una mala madre. Nadie dijo eso, respondí. Solo señalaron que los cambios fueron muy rápidos y que hay que ajustar. Eso no borra lo que haces bien, pero sí nos muestra lo que tenemos que corregir. Ella suspiró, cansada. Está bien, cedió, aceptaré los suplementos y las recetas que nos propuso el nutriólogo. Pero no quiero carne en esta casa, ni leche, ni huevos. Si van a comer algo de eso, que sea con tus papás o en una fiesta. No aquí, pensé unos segundos. No era el equilibrio perfecto, pero era mejor que la guerra santa de los últimos meses. Podemos empezar así, dije, y vemos cómo responden ellos y cómo salen los análisis. Lo importante es que no vuelvan a tener miedo de contarte lo que comen. No respondió nada, solo guardó los papeles. Yo supe que, aunque a medias, el acuerdo estaba ahí. Los primeros días fueron raros. En la mesa aparecieron platillos mejor pensados, no solo montones de arroz con verduras al vapor. Empezamos con los suplementos y poco a poco, Mateo y Sofía se vieron menos cansados, más activos, más niños. Lo que más me sorprendió fueron los pequeños cambios en su forma de hablar. Un día, Mateo llegó de casa de mis papás y me contó, sin susurrar, que había comido una hamburguesa. Esperó mi reacción y en lugar de cambiar de tema, le pregunté si le había gustado. Sonrió y me dijo que sí. ¿Se lo contaste a tu mamá? Le pregunté. Sí, respondió, solo me dijo que la próxima vez intente elegir algo con menos carne, pero ya no se enojó. No era una fiesta, pero tampoco era un castigo. Era un paso. Sofía dejó de preguntarlo todo con miedo. Ya no repetía tantas veces, ¿esto tiene cosas de vaca? Ahora lo decía más por curiosidad que por terror. La casa seguía tensa por momentos. Laura a veces hacía comentarios pasivo-agresivos sobre gente que no quiere ver la verdad o subía frases dramáticas a sus redes. Una conocida suya incluso me escribió para decirme que esperaba que dejara de boicotear su maternidad consciente. Ahí entendí que, afuera, ella seguía contándole su versión a quien quisiera leerla. Pero dentro de la casa, las reglas empezaban a ser distintas. Hablé con los niños a solas. Les dije que mamá y yo no pensábamos igual en todo, que eso pasaba en muchas familias, que lo importante era que supieran que tenían derecho a hablar. Les repetí que nada de lo que comieran los volvía personas malas, que podían equivocarse, cambiar de opinión, probar, decidir. También hablé con mis papás y con la escuela. Les pedí que, si llegaba un correo o mensaje muy extremo, me lo reenviaran, que yo me encargaría de contestar. No quería que una carta escrita en pleno enojo definiera la experiencia de mis hijos en todos sus espacios. Con el tiempo, los análisis mejoraron, el pediatra se mostró más tranquilo, el nutriólogo hizo ajustes menores. No estábamos perfectos, pero al menos ya no había alarmas rojas. En cuanto a mi matrimonio, nada se arregló por arte de magia. Seguimos juntos, pero vivimos en una especie de tregua rara, con zonas seguras y otras llenas de minas. A veces, Laura baja la guardia, se sienta a mi lado, me cuenta algo del trabajo, se ríe de un recuerdo y por un segundo veo a la mujer con la que me casé. Otras veces, se encierra en su grupo de chat, en sus textos sobre despertar y vuelve con más frases ensayadas que conversaciones reales. Yo he tenido que aprender a poner límites, a decir no cuando veo que una charla se va a convertir en acusaciones, a no permitir que use a los niños como ejemplo de nada, ni a favor ni en contra. He aprendido a quedarme callado cuando solo quiere desahogarse, y a hablar muy claro cuando la conversación toca la salud o las emociones de Mateo y Sofía. Una tarde, escuché a Laura decirle a Sofía que estaba orgullosa de lo empática que era, que le gustaba que preguntara de dónde venían las cosas que comía. Sofía sonrió, la abrazó y después vino conmigo. Papá me dijo, si quiero mucho a los animales, pero a veces como pastel con leche en los cumpleaños, ¿soy una hipócrita? Sentí un nudo en la garganta. Me agaché, la miré a los ojos y le dije que no, que las personas no se definían por un pastel, ni por un helado, ni por una hamburguesa, que la definían las cosas que hacía todos los días, cómo trataba a los demás, cómo jugaba con su hermano, cómo pedía perdón cuando se equivocaba. En su cara vi un pequeño alivio, como si alguien hubiera aflojado un poco la cuerda que llevaba apretada en el pecho. Mientras cuento todo esto, las cosas siguen siendo complicadas. Laura sigue siendo vegana, convencida, y yo sigo comiendo de todo, pero con más conciencia que antes. En casa comemos principalmente lo que ella prepara, muchas veces rico, muchas veces creativo, y cuando vamos con mis papás, los niños comen lo que haya. Sin castigos. Después Mateo volvió a hablar de comida sin susurros. Sofía dejó de esconder sus antojos. No hemos vuelto a tener escenas como la del cumpleaños, y si alguna conversación empieza a ir por ese camino, la corto antes por ellos. No sé qué va a pasar con mi matrimonio, si algún día encontraremos un equilibrio real, o si terminaremos aceptando que queremos vidas muy distintas. Pienso en separarme más veces de las que me gustaría admitir, y luego los veo jugando en la sala, riéndose por cosas tontas, y me duele la idea de partirles el mundo en dos casas. Lo único de lo que estoy completamente seguro es de que, cuando tuve que elegir entre la calma falsa y el bienestar real de mis hijos, decidí dejar de quedarme callado. Tal vez no lo hice de la forma perfecta, tal vez pude evitar algunas peleas, pero ahora duermo un poco más tranquilo, sabiendo que al menos ya no lloran por un pedazo de queso en su cumpleaños. Y por eso cuento esto, porque sé que no soy el único padre atrapado entre ideologías,
consejos, redes sociales y la culpa. Díganme ustedes, viéndolo desde fuera, ¿creen que hice lo correcto al frenar a mi esposa, incluso enfrentándome al riesgo de romper mi matrimonio, o ustedes, en mi lugar, habrían manejado todo de otra forma?